Continuando con el video anterior, analizamos en el video anterior la necesidad de un sistema de teleprotección y también algunos modelos físicos para que exista la teleprotección y ambas estaciones puedan comunicarse entre sí. Bien, surgen entonces otras variables aquí. Según lo que aquí nos comenta, dice generalmente la señal de telecomunicación no dispara el interruptor sin el criterio de la protección del extremo receptor, excepto en el caso de transferencia de disparo. Por lo tanto, acá dice que tiene que haber un criterio para que suceda ese disparo. En consecuencia, las señales falsas que son enviadas durante condiciones normales no tendrán ninguna influencia en la seguridad del sistema. Bien, y eso es lo que vamos a analizar ahora. Si tengo entonces dos subestaciones que están comunicadas entre sí y asumimos que la subestación A le debe enviar una señal a la subestación B para que la subestación B eh, haga el trip y me abra la protección o el interruptor, mejor dicho. ¿Qué sucedería si la subestación A envía una señal falsa a la subestación B en una condición normal de operación del sistema? Estamos hablando ahí entonces en un disparo indeseado. Partiendo de ese principio, tenemos entonces los esquemas de cómo va a ser la secuencia de disparo cuando se comunican ambas estaciones. Entonces quiero eh, compartir aquí tres modelos de esquema. El esquema número uno es esquema de disparo directo transferido de bajo alcance o sistema DUT. El segundo es el esquema de disparo permisivo transferido de bajo alcance, que es el sistema PUT. Y el tercero es el esquema de disparo permisivo transferido de sobrealcance, más conocido como un sistema POT. Vamos a estudiar cómo es la funcionalidad de estos tres esquemas y cuál de estos esquemas tiene más confiabilidad que otro. Nuestro primer esquema entonces es el esquema de disparo directo transferido bajo alcance, que es el sistema o el esquema DUT. Tenemos aquí la subestación A, tenemos la subestación B, analizamos el caso de falla que estuvimos analizando en el video anterior. Tenemos entonces esta falla aquí cerca de la barra A, que está en la zona primaria, por lo tanto la orden de disparo es instantánea para la apertura de este interruptor. Y en la subestación B, esto cae en la zona 2, la zona 2 tiene entonces un retardo para poder abrir este interruptor 52. Eso es entonces en la sola escalonada. Bien, analicemos entonces paso a paso cómo será la secuencia de disparos de este esquema DUT. DUT, el nombre entonces es porque deriva del inglés, que es Direct Under Reach Transfer Trip. Analicemos entonces el paso a paso. En el paso 1 dice, para el relé A, la falla está ubicada en la zona 1. Si miramos acá, esto es cierto. La falla está en la zona 1 del relé A. ¿Qué más? Al detectar esta falla se produce el bit zona 1 pickup para el disparo del interruptor. Al mismo tiempo, se produce el bit DUT-TX y es enviada al relé del extremo B. Bien, tenemos aquí entonces nuestra lógica. Entonces, cuando existe una falla acá en la zona 1, tenemos el bit zona 1 pickup. Bit zona 1 pickup viene aquí a la compuerta OR y me da automáticamente ya la orden de disparo para abrir este interruptor. Y dice también, al mismo tiempo, cuando ya está activo el bit zona 1 pickup, también se activa el bit TX. Este bit TX, entonces, es una información que se va a enviar a la subestación B. Y la subestación B recibe esta información en el bit RX.
Esto nos comenta aquí, en el extremo B, recibe la señal DUT RX, paro el disparo del interruptor. Con esto se obtiene un disparo veloz para falla con el esquema de distancia escalonada. Entonces, como vimos recién, ocurre la falla, sensibiliza la zona 1, hay una orden de disparo a la zona 1, apertura de este interruptor de la subestación A, y ya instantáneamente tenemos entonces un bit zona 1 pickup que se envía acá a TX. TX envía la información hasta el RX que estaría en la subestación B para entonces dar un disparo instantáneo. Con con esta modalidad de teleprotección, subsanamos esta situación que sucede entonces con la protección escalonada. Bien, en el ítem 6 dice lo siguiente: una desventaja de este sistema es la posibilidad de disparos indeseados por operación accidental, mal funcionamiento de los equipos de señalización o interferencia en telecomunicaciones. Lo que me plantea aquí es lo siguiente. Eh, Aquí, en la subestación B, si yo recibo un bit en el receptor RX, la orden es de un disparo instantáneo. Entonces la pregunta es, viendo las modalidades o sí, los tipos de conexiones entre subestaciones, que puede ser onda portadora, puede ser radiofrecuencia o puede ser OPWG, ¿qué va a pasar si yo recibo una señal distorsionada o un ruido en el bit RX? Si vemos nuestro esquema DUT, entonces me va a dar un disparo instantáneo. Entonces podemos deducir lo siguiente con este esquema. El esquema sí funciona, eh, llega a subsanar esta condición que no se cumple a cabalidad con la modalidad de zona escalonada, pero hay una pequeña brecha en la confiabilidad de este sistema. ¿Por qué? Porque si hay una señal distorsionada y esa señal distorsionada que tengo acá en la conexión de telecomunicación entre la subestación A y B llega a mi RX de la subestación B, en este ejemplo, me va a abrir de manera instantánea el interruptor y voy a tener un disparo indeseado. Ese sería el aspecto negativo de este esquema DUT. El esquema funciona, pero tiene esa brecha en la confiabilidad. Bien, eh, viendo entonces ese detalle que analizamos de la confiabilidad, entonces nace esta modificación que es el sistema, perdón, esquema DUT, que es esquema de disparo permisivo transferido de bajo alcance. ¿Cuál es la modificación en el sistema PUT? Vamos a analizar entonces el caso. Seguimos con el mismo ejemplo. La falla está aquí cerca de la barra A. Para el relé A está en la zona 1 y para el relé B está en la zona 2. Analicemos entonces los pasos para que esto pueda generar el trip. Nos dice acá que en este esquema ambos equipos deben detectar las fallas antes que el relé del otro sistema tenga el permiso de disparo. Bien, punto número 1. Para el relé A, la falla está enfiscado en la zona 1. Perdón, en la zona 1. Bien, y eso es cierto, ¿sí? La falla está aquí en la zona 1, correcto. Cuando se produce la falla en la zona 1, se produce el bit zona 1 pickup para el disparo del interruptor. Y al mismo tiempo también ya se produce el bit PUTX que es enviada al extremo B. Bien, analicemos acá entonces nuestra lógica de disparo. Eh, Hay una sensibilidad en la zona 1. Existe el bit zona 1 pickup que viene aquí, me da la orden de disparo para abrir este interruptor. Y al mismo tiempo también tenemos el bit zona 1 pickup que llega a TX y TX envía esa información hasta llegar aquí en RX del relé B. Aquí vemos una pequeña modificación.
Dice, el relé del extremo B recibe una señal PUT RX y espera la confirmación. 5. El relé del extremo B detecta la falla en su zona 2 y envía el bit zona 2 pickup. Fíjense ahora que, comparado con el esquema anterior, en el esquema DUT, cuando yo recibía una señal en RX, la orden de disparo era instantánea. Aquí se le incrementa una compuerta AND. Tengo una compuerta AND donde para que yo dé el trip tiene que haber una confirmación de que me llega de la subestación A la señal RX y también esta falla tiene que estar sensibilizada por la zona 2. Entonces, si cumple ambas condiciones, si me llega la información de la subestación A y también mi relé de la subestación B sensibiliza que la falla está en la zona 2, ahí entonces yo doy la orden de disparo. Y esto es interesante. ¿Por qué? En el caso anterior nosotros vimos ese pequeño hueco en la confiabilidad. ¿Qué pasaría entonces si el sistema está en condición normal de operación y existe una señal distorsionada entre la subestación A y B y me llega un bit RX que me puede generar entonces una orden de trip y apertura? Fíjense que si eso sucede por alguna distorsión o algún ruido, el bit va a llegar en RX, pero no va a dar la orden de disparo porque aquí me está pidiendo que también en ese mismo tiempo la zona 2 sensibilice. Con esta implementación de la compuerta AND, entonces se aumenta la confiabilidad, ¿sí? Ya es más difícil que exista un disparo indeseado. Acá dice entonces que la compuerta AND recibe las dos señales lógicas en estado alto y dispara el interruptor en el extremo B. Eso aumenta la confiabilidad. Eso me dice que este se convierte en un esquema más selectivo, ya que la perturbación en el canal de comunicación ocasiona disparos indeseados. Entonces, esto es una mejora del sistema DUT, ¿sí? Para tener una mayor confiabilidad en caso de disparos indeseados. Entonces, vemos aquí un esquema de cómo podría darse eso. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo, este es un esquema de fibra óptica. O sea, algún agente externo que me genere ruido y me lleve una información falsa, entonces, de la subestación A a la subestación B. Ok, esta modalidad entonces de esquema de disparo se conoce entonces como PUT. PUT por su nombre en inglés, que es Permissive Under Reach Transfer Trip. Entonces, PUT es una mejoría del sistema DUT. Vemos entonces después de esto que nace o se crea el esquema POT. POT tiene la finalidad entonces de mejorar el sistema PUT y vamos a ver cuál es el esquema de operación de este modelo POT. El ejemplo es el mismo, tenemos la misma falla acá, está en la zona 1 del relé A y está en la zona 2 del relé B. Como principio de operación tenemos TX, tenemos zona 2, RX y zona 1. Analicemos entonces este caso. Bien, aquí me da entonces inicialmente en este gráfico la sensibilidad que tiene cada zona cuando se produce la falla. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos entonces fase 1, fase 2, fase 3, ¿sí? Y cuando ocurre una falla, fíjense que dice acá que entre la zona 3, zona 2 y zona 1, la que primero sensibiliza al ocurrir la falla, acá me dice que es la zona 3. Entonces, si ustedes se fijan acá, la zona 3 ya sensibilizó la falla antes que la zona 2.
Eso me comenta aquí donde dice la zona 3 tiene una sensibilidad mayor que la zona 2. De igual manera, la zona 2 ya sensibilizó la falla después que la zona 3, pero interesante que la zona 2 siente la falla ya antes que la zona 1. Entonces acá me dice la zona 2 tiene una sensibilidad mayor que la zona 1. Entonces concluimos según este análisis que la zona 1 es la que tiene menor sensibilidad. Entonces la zona 1 sería la que en un tiempo más retardado recién va a identificar que está presente una falla. Viendo este principio de las sensibilidades por zonas, acá me comenta, el objetivo de este esquema es convertir en un esquema más sensible que el PUT y más rápido. Entonces la finalidad de POT es que esto sea más sensible y que el tiempo de disparo sea más rápido que el PUT. Entonces POT es por la sigla en inglés que es Permissive Overreach Transfer Trip. Tenemos aquí un caso entonces del que estamos analizando. Vamos a mirar un poco. Dice primeramente el relé en el extremo A detecta la falla a través de la zona 1, 2 y 3. Y eso es cierto porque la falla está dentro de la zona 1, zona 2 y zona 3. El relé en el extremo B detecta la falla en su zona 2 y zona 3, que también es verdad. Aquí está la falla para el relé B, entonces la falla está en la zona 2 y en la zona 3. Bien, siguiendo, al detectar esa falla se produce el bit zona 1 pickup en el extremo A y activa el bit zona 1 OP para mandar el disparo del interruptor. O sea, eso podemos ver aquí en nuestro esquema, ¿sí? Es zona 1 pickup, que nos da entonces aquí la orden de disparo del relé A. Bien, dice lo siguiente, al mismo tiempo se activa el bit zona 2 pickup en el extremo A antes que el bit de la zona 1 y se envía el bit POT-TX. Entonces aquí, como vemos, tenemos zona 2 sensibilizada y cuando sensibiliza zona 2, entonces ya se envía la orden de disparo TX acá a el relé de la subestación B. Y se elige zona 2 porque la sensibilidad de la zona 2 es mayor que la zona 1. Ok. En el extremo B recibe el bit POT-RX. Entonces aquí, en el extremo B, recibimos el bit POT-RX acá, ¿sí? Y tenemos nuestra compuerta AND que también nos pide que nos confirme realmente que existe una falla en la zona 2. En el extremo B detecta la falla en la zona 2 y envía el bit zona 2 pickup. La compuerta AND recibe las dos señales lógicas de estado alto y dispara el interruptor en el extremo B. Bien, como ven acá, entonces tenemos los relé B, donde él recibió el bit RX y también el relé B me confirma que la falla está en la zona 2, dando entonces aquí la orden de disparo. Entonces básicamente es un esquema igual que PUT. Lo que se modificó entonces es que el bit de disparo para enviar el disparo a la subestación B ya es la sensibilidad de la zona 2. Como la zona 2 entonces tiene una sensibilidad mayor que la zona 1, eso hace entonces que la transferencia de información sea adelante y sea más rápido. Acá me dice entonces que este esquema puede llegar a ser más rápido que el sistema PUT. Y la finalidad de este esquema es que sea entonces más rápido que el sistema PUT. Son los tres esquemas básicos, ¿verdad? Los más comúnmente utilizados. Entonces, el esquema número 1 que vimos entonces es el esquema DUT, el esquema PUT y el esquema POT. Bien, tenemos una tabla comparativa entonces con relación a nuestra teleprotección. Aquí tenemos el criterio y los modelos que estuvimos analizando.
distancia escalonada, sistema DUT, sistema PUT y sistema POT. Con relación a la velocidad de operación, enviar la señal, procesar y dar la orden de disparo a la otra subestación. La velocidad en la distancia escalonada es baja. En el sistema DUT, alta velocidad, sistema PUT, alta velocidad y sistema POT, muy alta velocidad. Entonces, el más rápido de todos, aquí según este cuadro, es el sistema POT. Confiabilidad, distancia escalonada, baja confiabilidad, sistema DUT, media confiabilidad y sistema PUT y sistema POT, alta confiabilidad. Selectividad de las fallas, media distancia escalonada, medio sistema DUT, sistema PUT y sistema POT, alto. Sensibilidad ante las fallas, distancia escalonada es bajo. Sistema DUT bajo y sistema PUT medio y sistema POT es alto. Compatibilidad con autorrecierre o reconectadores. La distancia escalonada no es compatible. El esquema DUT, PUT y POT sí es compatible. Estos son entonces los esquemas que tenemos en teleprotección, la lógica de cómo van a ocurrir las transferencias de disparo en nuestro sistema de teleprotección. Así entonces concluimos estas clases donde vemos los tipos, la necesidad de un sistema de teleprotección, cuáles son los tipos físicos para la interconexión entre dos estaciones y también cómo son los esquemas de disparo.